Amigo, ¿cómo están? Un video más, un video donde vamos a estar hablando un poquito de lo que vamos a hablar sobre lo que es la estación de calor. Amigos, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Joel Vázquez. Muchísimas gracias por estar en otro video más de este segmentos que hemos llamado lo que es este curso de principiantes desde cero, curso básico gratuito, donde estamos subiendo bastante contenido, tratando de hacer un curso donde estemos haciendo unas buenas bases para todas aquellas personas que están comenzando. Recuerden que estamos comenzando de lo más abajo, vamos subiendo poco a poco. Y ahorita vamos a iniciar sobre lo que es herramientas que necesitamos, cómo aprender a calibrarlas, cositas así. Entonces más adelante vamos a enterar lo que es un revale, más allá de lo que es revale, y más adelante lo que es revale vamos a empezar lo que es diagnóstico y después vamos a reparar placas. Entonces, con los antes dichos, clases anteriores ya vimos clases lo que es multímetro, todas las mediciones. Medimos un poquito lo que es la fuente de poder. Hoy vamos a estar hablando de una herramienta que es muy importante en este trabajo, que va a ser nuestra fuente, estación de calor. Entonces acá entra un tema muy importante, que vamos a hablar un poquito de los pros y los contras. Yo no les estoy diciendo que tienen que comprar una estación carísima, una Quick por ejemplo, los más estén comenzando, ¿no? Ustedes comenzar con cualquier, yo tengo acá también, todavía la conservo, la que es Baku 708, también todavía la conservo. Entonces hay una de lo que es el cantidad de calor que esté tirando la manguera, la boquilla, de que esté estable y que no esté generen unos picos y cambie la temperatura, y llega la temperatura y uno no sabe qué temperatura está ocupando. Y también influye mucho, como por ejemplo el tamaño de la boquilla. En este caso tiene una boquilla que estemos utilizando. Entonces, en lo personal, no me gustaría decirle compren esta estación, pero para que ustedes puedan, tienen para comprar una Quick, pueden comprar por lo menos, van a ocupar una Quick 4, 5, 6 años, una estación de calor. La estación Quick es muy buena, bastante estable, pero no quiere decir que sea solo esa estación. Yo en mi canal he hecho muchos videos también, que hay muchas herramientas que son baratas también y podemos hacer. Lo importante de una estación de calor es que ustedes la calibren, que ustedes conozcan, que ustedes practiquen mucho a la pistola antes de ponerse a trabajar el teléfono del cliente. Esta clase más que todo no vamos a hacer revaling, no vamos a quitar componentes. Sí vamos a quitar componentes, pero no la técnica cómo hacerlo, porque eso lo vamos a ver cuando estemos hablando, viendo lo que es revaling. En este caso vamos a hablar lo que es un poquito más de estación. Lo que quiero enseñarlo es un poco de tips que van a llegar a ustedes que están comenzando a empezar quitando componentes. Entonces te voy a estar, yo ocupo mi estación, la que es Enermac 9630. Entonces te voy a explicar. Yo cuando comienzo, cuando doy un curso de revale, no estamos viendo revale todavía, recuerden, revale vamos a ver más adelante. Lo que quiero es darles un par de tips. Tampoco estoy enseñándoles a calibrar esta estación, porque no todas la van a tener. Entonces vamos a tener en cuenta que nadie tiene una estación de Quick y no sabemos cómo calibrarla. Entonces lo primero que tenemos que tener es la temperatura. La temperatura número uno es para hacer resina, para hacer todas esas cosas que se dan fáciles. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con quitar resina? Ya la Por ejemplo, ¿a qué me refiero cuando vamos a quitar resina? La resina ya va a ser esto de acá. La resina va a ser esto negro que vemos aquí. Esto que vemos acá le vamos a llamar resina. Existen dos tipos de resina. Esta que es bien aguadita, que se ve bastante fácil, y otro tipo de resina, por ejemplo, que está por alrededor del Wi-Fi, como esta, que está por alrededor acá del Wi-Fi, que es un poco más dura de quitar. Entonces fíjense, la primera temperatura que yo recomiendo para quitar resina es la temperatura que la llamamos la temperatura número 1. Esa temperatura más o menos como uno de 170
de calor y unos 60 de aire. Ok, entonces lo que ustedes tienen que ver es cuando una temperatura es que la resina que vamos a quitar la quitemos sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a pasar acá, no es una temperatura que va a aflojar los circuitos, sino que va a aflojar, ayudar a quitar resina. Esto es lo primero que ustedes tienen que ver cuando tienen que hacer rebale, a quitar resina, a quitar el pulso a su calor. ¿Qué es eso? Otra cosa muy importante es, fíjense, la pistola a la placa la ocupo bastante pegada. Esta es a esta altura donde vamos a estar utilizando. Entonces la primera temperatura vamos a limpiar para retirar resina, otro poquito de resina más dura, pero abajo del circuito. Ya vamos a llegar ahí. Entonces esa era nuestra temperatura número 1. Ahora bien, tenemos que encontrar cuál es nuestra temperatura número 2. La temperatura media. ¿Cuál es esa temperatura? Esa temperatura es la que nos va a ayudar a quitar los circuitos que no tengan resina. A esa epóxica negra, por ejemplo, estos circuitos que vemos acá no tienen resina. Todos estos de acá no tienen resina. Pero por ejemplo, yo quiero quitar la NAND, esa sí tiene resina. Si yo quiero quitar por lo menos acá el Wi-Fi, también tiene todo eso. Entonces la temperatura número 2 va a ser la temperatura que va a ayudar a quitar estos circuitos de acá. Ok, esta temperatura, mire, yo lo que he visto es que tenemos que tratar de quitar un circuito en menos de 25 segundos. Ok, si en menos de 25 segundos no lo quitamos, podemos un poquito más grande que tenga resina, lo podemos tardar hasta 40 segundos, pero menos de esos, la temperatura ideal va a ser aproximadamente el tiempo ideal va a ser aproximadamente de unos 16, entre 12 a 16 segundos. Entonces el lapso tiene que ver. Vamos a pasar nuevamente acá y le voy a enseñar cómo vamos a encontrar su temperatura número 2. Lo primero es que van a necesitar unas pinzas delgadas y vamos, digamos, la pueden doblar. ¿Para qué la vamos a doblar? Para que podamos agarrar los circuitos así y poderlos levantar. Entonces yo lo levanto un poco así, pero así por lo menos levantarlo un poquito para que tenga calentando, el circuito caiga, la placa cae y el circuito cae, lo queda en la mano. Entonces vamos a pasar por lo menos. Entonces lo que van a hacer es, al encontrar su temperatura número 2, vamos a aplicar flux en un circuito y vamos a empezar, por ejemplo, a una temperatura, por ejemplo, con 300 y unos 60 grados de aire. 360 de aire. Agarro el circuito y mira a la altura que yo voy a calentar. Entonces vamos a pegarla acá. Entonces contamos. Doce, 14, 15, 16, 17, vea, 18, ya en 19 pude quitar este circuito y no se me vinieron ningunos contactos, no llega hasta los 25, pero la manera es que nunca debemos saber calibrar nuestra temperatura a la hora, un poco más de calor, y entonces entre el calor y el aire debemos tener en cuenta eso. Y entonces acá ya pudimos quitar este circuito, no se nos vino ningunos condensadores, capacitores, nada por el estilo. Entonces si ven que no se le dificulta a la hora de bajar este circuito, pues podemos bajar
subir la temperatura. Ahí podemos apreciar, muchachos, que ningún condensador se nos pudo levantar. Entonces de esa manera van jugando hasta que encuentren su temperatura y puedan retirar el circuito. Recuerden que no todas las estaciones de calores son las mismas. Lo que podemos hacer le estaba explicando también en forma de gravedad. Agarramos la pinza y sujetamos para que así tenga soporte de peso hacia abajo y pues el circuito nos quede así, de esta manera, cuando vamos a aplicar la estación de la boquilla, y entonces ahí el circuito no va a quedar acá. Entonces hay que ir jugando. Si no cayó en 16 o en 25, vamos a seguir intentando jugando con la temperatura, y ahí mismo uno va a saber cuánto va a ver la temperatura. Puede salir en 365, 350. Entonces yo lo que quiero que caiga entre 10 y 15 segundos. Entonces pueden agarrar otra placa, otra board, y entonces encontramos una temperatura que sacamos un poquito más rápido. Bueno, lo sacamos en 15, 17 lo saqué yo. O calentamos el mismo circuito, y si yo por lo menos tengo 350, voy a graduar a 370, y ahora lo voy a dejar a sacar un poquito más rápido. O sea, 370 empiezo a contar, por decirlo. Vamos a agarrar esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo saqué en 9, mire, acá está echando hasta humito y todo. Lo saqué en 9 segundos. O sea, ¿por qué? Porque calibré un poquito más mi estación de calor a un poquito más de temperatura, y entonces puedo ponerle una temperatura más alta. Pero eso es todo cuestión. Recuerde que debajo también hay integrados y podemos aflojar otro componente y terminamos de dañar otra cosa. Pero todo está en tu calibración de tu pulso también, y tú pensando mentalmente, para que no alteremos y afectemos otro tipo de otra cosa. Esto lo vamos a aplicar con gravedad. Gravedad quiere decir que el circuito, agarro el circuito, lo tengo acá sujetado, supongamos que esto, y cuando él cae esto acá, entonces ya sabemos ya que ese circuito vamos a quitarlo ya. Levantamos, y de esta manera por lo menos 370, 350, y por lo menos ya lo quité anteriormente en minutos atrás. Lo retiré con 17 segundos, ahora lo retiré con 9 segundos, otro circuito. Este es uno de trabajar lo que es la radiofrecuencia, y también lo puedo pegar. No, esto es una zona de Wi-Fi, y también podemos aplicarlo con la board. Vamos a volver a instalar esto acá con la misma temperatura. 1, 2, 3, 4. Ahí yo lo pegué rapidito. Ahí está pegado. Ahí está pegado. Este es el primero que saqué yo, y entonces ya aquí está pegado el que acabo de quitar. Entonces en ese lapso podemos trabajar de esta manera. Ustedes pueden encontrar temperatura media de su pistola. No puedo hacer un tutorial cómo calibramos el tapuí, por eso va a ser más adelante. También con el Android también aplica para eso. No tiene ningún inconveniente que sea la marca, que sea iPhone o que sea otra, pero de iPhone sí tenemos que tener un poquito cuidado, porque hay integrados, que hay muchísimo integrado, pero no le tengamos miedo a lo que es equipo de Apple. Entonces Android también le podemos aplicar lo mismo. Entonces para esos circuitos que son grandes, como el Baseball, el PMIC, como la NAN, circuitos que requieren más calor, esa temperatura va a ser un aproximado en unos 30 más de la temperatura media, nada más. Entonces si yo tengo mi temperatura media 370, entonces ahora mi temperatura máxima va a ser de 390 más o menos, y eso va a ser la temperatura con la que voy a trabajar un circuito más duro. ¿Cómo son los circuitos más duros? Por ejemplo, si yo quiero bajar ahorita lo que es el Wi-Fi, es el circuito el Wi-Fi. Entonces si yo quiero bajar ese Wi-Fi,
cuando estemos viendo Revali, vamos a aprender cómo limpiar esa resina, aunque la vamos a limpiar con la temperatura baja. Para que vamos a observar. Cuando estemos en Revali, vamos a aprender a limpiar. La vamos a limpiar con la temperatura baja, que es 360, creo que es 180, creo que si no ve que ahí. Tenemos que limpiar. Este es un ejercicio, no es Revali, solo que estamos hablando de lo que es un poquito de estación de calor. Cuando estemos viendo Revali, entonces ahí sí vamos a hablar más de una. Entonces ya quité la resina, y ahora, como este es un circuito que abajo trae resina un poquito duro, voy a ocupar mi temperatura máxima para que salga más rápido. Aprovechamos la temperatura de calor ahí. Voy a dar mi temperatura máxima. Y ahí salió sin ningún problema. Ok, vamos a estar necesitando tres temperaturas. La primera es fácil, unos 5, 170, 150, 180, no importa la estación. Si usted cuando tenga resina se le mueve un circuito, entonces bájale un poquito de preferencia, unos 150, unos 160 más o menos. Temperatura media, haciendo la prueba de 25 segundos con la prueba de gravedad, sosteniendo el circuito, que caiga la placa en menos de 60 segundos. El tiempo que yo he visto que es bastante bueno es un tiempo de 10 a 16 segundos, o sea, o 9 segundos. Eso será bastante bueno. Y la máxima es unos 30, 35 más de la media, también para Android, para esos circuitos más duros. Entonces esto es todo por hoy, por la estación de calor. No me adelanté más a la cosa porque cuando estemos viendo Revali, entonces ahí vamos a empezar a ver cositas como calibrarlas, cositas como cómo manejar 400 y todo eso. Entonces, señores, hasta acá la clase de hoy. Mi compromiso con Dios, Javixer. Coméntenme qué tal le ha parecido todo esto y compartan, y qué les gustaría ver o qué esperan en las clases siguientes. Un abrazo a todos, se les quiere, Dios les bendiga. Mi compromiso es con Dios, Javixer, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivo móvil.